Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración a fondo de un texto, que siempre sorprende. Hoy nos metemos de lleno en el libro de Ruth. Cortito, pero con una densidad increíble. Sí, totalmente. Una joya literaria y teológica, de verdad. Y para esta charla nos basamos en un análisis muy interesante sobre el simbolismo en Ruth del teólogo Ruiz Alberto Carela Santiago. Él se enfoca mucho en los nombres, ¿no? Nombres de personas, de lugares. Exacto. Y es que es una historia, de lealtad, de amor, de redención, que brilla mucho sobre todo si pensamos cuándo ocurre, en plena época de los jueces en Israel. Un periodo bastante oscuro, digamos. Claro. Entonces, la idea hoy es justamente esa, descifrar qué nos dicen esos nombres. Porque en la Biblia rara vez son casualidad, ¿verdad? Muchas veces encapsulan algo. El carácter, el destino, un plan divino. ¿Le entramos a desentrañar esto? Me parece perfecto. Hay mucho hilo del que tirar ahí. Buenísimo. A ver, empecemos con el jefe de familia al principio, Elimelech, el esposo de Noemí. Su nombre, según leí en el análisis, suena como una declaración de fe muy fuerte. Pero la situación, complicada. Justamente, Elimelech significa «mi Dios es rey». Un nombre potente teológicamente. Y la ironía es tremenda. Este hombre, que se llama «mi Dios es rey», tiene que irse de Belén, que ojo, significa casa de pan, porque hay hambre. Y se va a Moab, una tierra extranjera. Uf, qué tensión desde el arranque. El nombre dice algo, pero la realidad parece gritar lo contrario. Exacto. Y ahí ya tenemos una primera clave interesante que resalta el análisis, ¿viste? Esa tensión entre lo que uno declara creer, mi Dios es rey, y la realidad dura del sufrimiento, de la necesidad. Su nombre es como un recordatorio constante, casi un desafío a esas circunstancias que lo obligan a irse. Nos dice que la fe y las pruebas, a menudo van de la mano. Y luego está Noemí, su esposa. Su historia es central y marcada por ese cambio de nombre tan explícito, tan conmovedor. Así es. Ella empieza siendo Noemí, que significa mi placer, mi delicia, algo placentero, agradable. Pero cuando vuelve a Belén, ya viuda y habiendo perdido a sus 2 hijos, pide que la llamen de otra forma. Es un momento desgarrador, está en Ruth 1:20. Sí, ¿cómo era que decía exactamente? Les dice a las mujeres de Belén, no me llaméis Noemí, llamadme Nara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Mara significa amarga. Es una expresión tan cruda de su dolor, de su desolación, como si su identidad misma se hubiera transformado por la tragedia. Qué imagen tan potente del sufrimiento, ¿no? Casi como si el dolor le viera un nuevo nombre. Totalmente. Pero lo fascinante, y esto lo subraya mucho el análisis de Carela Santiago, es que la historia no la deja ahí, en esa amargura. Su nombre original, placentera, de alguna manera se restaura simbólicamente al final. La lealtad increíble de Ruth, su nuera, y la bondad de Buz le devuelven la alegría, le devuelven un sentido. El nacimiento de su nieto Obed es como el punto culminante de eso. Es un viaje completo, de la amargura más honda de vuelta a la dulzura, a esa identidad primera, restaurada por la gracia. Hablemos de los hijos, Mahlón y Kelión. Ya los nombres suenan un poco inquietantes, ¿no? Y mueren jóvenes en Moab. Sí, son nombres bastante sombríos. Según el análisis, Mahlón se podría interpretar como enfermedad o dolencia, y Kelión como debilidad, consunción, algo que se va apagando, digamos. Parecen casi ominosos, como una premonición de que iban a morir jóvenes lejos de su tierra. ¿Y qué leemos ahí? ¿Mala suerte nomás? ¿O hay algo más simbólico que sugiere el análisis? Es una buena pregunta. Por un lado, claro, reflejan la fragilidad de la vida, la vulnerabilidad. Pero teológicamente, en el marco de esta narrativa bíblica que explora Carela Santiago, estos nombres y sus destinos podrían simbolizar también una idea que aparece a menudo, que la bendición plena, la vitalidad asociada a la tierra prometida, al pacto con Dios, como que se debilita o se marchita al alejarse de ese contexto, al vivir afuera, en Moab. No es tanto un juicio moral, sino una forma de contrastar la promesa ligada a Israel con la precariedad que se vive fuera en esta historia en particular. Interesante esa lectura. Y justo de esa precariedad, de esa situación límite, surge la figura de Ruth.
Su nombre, en cambio, parece encajar perfecto con ella. Absolutamente. Ruth significa amistad o compañera. Y ella es, bueno, es la personificación de la lealtad, de esa gesed, esa bondad fiel, amorosa, que va más allá de cualquier obligación o lazo de sangre. Su compromiso con Noemí es legendario. La famosa frase de Ruth 1:16. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Es una de las declaraciones de fidelidad más fuertes de toda la Biblia. Y lo increíble es que lo dice Ruth, una moabita, una extranjera, alguien de afuera. Ahí está la fuerza de su nombre, compañera, justamente. Ella encarna esa amistad radical que rompe barreras, étnicas, culturales, religiosas, y se integra de una manera asombrosa en el plan de Dios para Israel, hasta ser bisabuela del rey David. Y bueno, ancestro de Jesús en la tradición cristiana. Su nombre, amistad, captura esa conexión profunda y transformadora. Y está la otra nuera, Orfa. Ella decide distinto, vuelve a su pueblo. El nombre nos dice algo. El análisis de Carela Santiago sugiere una conexión etimológica posible interesante. Orfa podría venir de la palabra hebrea oref, que significa nuca, la parte de atrás del cuello, la espalda. Si es así, su nombre podría simbolizar sutilmente eso, el acto de dar la espalda, de volverse. ¿Como el gesto físico que representa su decisión? Podría ser, sí. Ella elige volver a lo conocido, a su pasado en Moab, a su familia, sus dioses, en lugar de seguir el camino incierto de la fe junto a Noemí y Ruth. Es el contraste directo con Ruth, que mira hacia adelante. Nos recuerda que en las encrucijadas siempre está la opción de volver atrás. Vamos ahora con Boaz, el pariente redentor. Su nombre también pega fuerte en la historia. Definitivamente. Boaz significa algo como en él hay fuerza o fortaleza. Y su carácter, sus acciones, son un reflejo claro de ese nombre. Se le presenta como un hombre íntegro, con fuerza moral, justo, generoso, protector. Y juega ese papel clave de Goel. Exactamente. Él es el Goel, el pariente cercano que tenía esa responsabilidad legal y familiar de redimir, de rescatar a los familiares en problemas. Aquí, redime la tierra de Elimelech y, al casarse con Ruth, asegura que la familia siga. El análisis resalta cómo, en la teología cristiana, a Boaz se le ve muchas veces como un tipo de Cristo, una prefiguración. ¿En qué sentido? En el sentido de que actúa como un redentor. Ofrece protección, provisión, una nueva vida a quienes como Ruth están vulnerables y buscan refugio bajo su manto, digamos. Su fuerza no es solo física o social, sino moral, espiritual, y la usa para restaurar, para bendecir. Y la historia llega a su clímax con el nacimiento de Obed, el hijo de Ruth y Boaz. Un momento de mucha alegría, sobre todo para Noemí. ¿Qué nos dice su nombre? Obed significa el que sirve o siervo. Su nacimiento es el punto cumbre de la restauración. No solo le devuelve la alegría y el futuro a Noemí, que lo cuida como si fuera suyo, sino que su papel es clave en la historia grande de Israel. Obed va a ser el padre de Isaí, y él a su vez, el padre del rey David. O sea que siervo tiene una connotación súper positiva acá, absolutamente. Su nombre encapsula el fruto de toda esa fidelidad, de todo ese servicio que vimos. El servicio leal de Ruth, la justicia servicial de Boaz, incluso la fe de Noemí, que perseveró en su dolor. Como dice el análisis, es un recordatorio fuerte. La redención verdadera muchas veces lleva al servicio y encuentra su propósito ahí. Obed sirve al plan divino al seguir la línea de David y por lo tanto la línea mesiánica. Es fascinante cómo se van tejiendo los destinos, y no solo los nombres de las personas, también los lugares. Belén, por ejemplo, casa de pan. Y la historia empieza con hambre ahí. ¡Qué paradoja! Una paradoja inicial muy potente, sí. La casa de pan sin pan. Esa crisis es la que mueve todo, obliga a la familia a irse. Pero, y esto es clave, Belén se redime de esa imagen inicial. ¿Cómo se redime? Se convierte en el escenario del regreso, de la restauración. Es en los campos de Belén donde Ruth encuentra la generosidad de Boaz, donde se asegura la cosecha, donde nace Obed.
La casa de pan vuelve a hacer honor a su nombre, pero a un nivel más profundo, como lugar de redención, de provisión divina. Y claro, la resonancia a futuro es inmensa. Por ser el lugar donde nació Jesús. Exactamente. Siglos después, esa misma Belén va a ser donde nazca Jesús, que se llamó a sí mismo el pan de vida. La conexión que hace la teología cristiana es profunda. El lugar destinado a dar pan, físico y espiritual. La ironía del principio se resuelve en una promesa cumplida a lo grande. ¿Y qué onda con Moab? Fue refugio al principio, pero también lugar de pérdidas muy duras para Noemí. ¿Qué representa simbólicamente? Moab tiene una carga simbólica, compleja en la Biblia. El análisis menciona su posible origen etimológico de su padre, que recuerda una historia de origen incestuoso en Génesis, marcándolo como un pueblo ajeno a Israel. En Ruth, claramente representa estar afuera de la tierra prometida, fuera del pacto israelita. Un lugar ambivalente, entonces. Refugio y tragedia. Así es donde buscan sobrevivir, pero es el escenario de la muerte de Elimelech y sus hijos. Es tierra de duelo para Noemí. Sin embargo, y esto es crucial para entender la teología del libro que explora Carela Santiago, Moab es también la cuna inesperada de una fe extraordinaria, la de Ruth, el lugar de origen de la heroína. Exacto. Es desde Moab, desde esa tierra extranjera, que Ruth toma la decisión radical de abrazar al pueblo y al Dios de Israel. Moab es, paradójicamente, el punto de partida para que una gentil entre al corazón mismo de la historia de redención de Israel. Es lugar de muerte, sí, pero también donde germina una fe que cambia la historia. Complica cualquier visión simple de adentro versus afuera. Bueno, hemos recorrido nombres, lugares, siguiendo las pistas de este análisis. Si juntamos todas las piezas ahora, ¿cuál dirías que es el gran mensaje que sale de todo este tejido simbólico tan bien armado? Ahora sí que se pone interesante. Lo que es realmente fascinante es cómo todo este simbolismo, sobre todo el de los nombres, apunta a un tema teológico central del libro, la soberanía providencial de Dios. Vemos a Dios tejiendo su propósito de redención a través de las vidas concretas de estas personas, incluso en medio de circunstancias súper difíciles. Sufrimiento, pérdidas, exilio, decisiones humanas que a veces, no son las mejores. No es una historia donde todo sale color de rosa desde el principio. Hay mucho dolor, mucha dificultad. Para nada. Es una historia muy realista en eso. Los nombres cambian para reflejar el dolor, ¿no? Noemí se vuelve Mara. Las circunstancias se empeoran. Hambre en la casa de pan, muertes en Moab. De formas inesperadas y hermosas, vemos transformaciones muy poderosas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Vemos la transformación radical de la amargura, Mara, que vuelve a ser dulzura y restauración, Noemí con su nieto Obed. Vemos cómo se pasa de la escasez, del vacío, Belén al principio, Noemí sin familia, a la abundancia, a la plenitud, la cosecha de Booz, el nacimiento de Obed, la restauración del linaje. Vemos cómo de la fragilidad, la enfermedad, la muerte, Maglón, Kelión, surge la fortaleza, la protección, la vida nueva, representadas en Booz y la descendencia. Patrón que se repite. Exacto. Y cada nombre, cada lugar, cada personaje en su recorrido ilumina una faceta del carácter de Dios, tal como lo presenta el libro. Su soberanía, que se muestra incluso sobre la tragedia, su fidelidad que no falla a sus promesas a pesar de los desvíos humanos, y su poder increíble para convertir lo amargo en dulce, la pérdida en ganancia, la muerte en vida. Y esto conecta mucho con la experiencia humana, ¿no? Hay tantas situaciones en la vida donde uno puede sentirse como Noemí, sintiendo que el propio nombre, la identidad, la alegría, se ha vuelto amargura por lo que pasa. Absolutamente. Y es ahí donde el libro de Ruth, leído con esta lente simbólica que nos propone el análisis, ofrece una fuente de esperanza muy profunda. Es un recordatorio potente de que aunque el presente se sienta vacío, desolador, sin salida, la historia personal y la historia más grande no necesariamente terminaron ahí. Dios puede estar trabajando en una redención, una restauración que todavía no vemos. Implica como una invitación a la paciencia, a la fe en medio de la oscuridad. Precisamente. Sugiere que cada persona,
Cada lugar donde estamos, cada circunstancia que vivimos, hasta las más dolorosas, pueden tener un propósito inesperado dentro de una narrativa divina más amplia. Las pérdidas, las muertes simbólicas, sentirnos extranjeros, fuera de lugar, pueden ser paradójicamente el terreno fértil donde la gracia, la restauración florezcan de nuevo. Como le pasó a Ruth en Moab o a Noemí cuando volvió a Belén. Entonces, esta exploración que hicimos hoy va mucho más allá de, digamos, una simple curiosidad por nombres antiguos. Los nombres y lugares en Ruth son como ventanas a la teología profunda de esta pequeña gran historia. Nos revelan temas universales, la fidelidad humana que refleja la divina, la redención que viene de donde menos se espera, y la providencia de Dios actuando silenciosamente, pero con soberanía, a través de vidas que podrían parecer ordinarias, pero que resultan clave en su plan. Así es una demostración narrativa hermosa de cómo lo personal, el dolor, la lealtad, las decisiones de cada uno se entrelaza con lo cósmico, con el desarrollo del propósito de Dios en la historia. Una historia que definitivamente invita a seguir pensando, a seguir releyendo. Y quizás, para dejar una última idea picando después de esta charla, si en esta historia los nombres tenían tanto peso simbólico, reflejando carácter, destino, un rol divino, ¿qué pasaría si nos detuviéramos a pensar un poco en el significado, la historia, la herencia de nuestros propios nombres? O de los nombres que elegimos dar, ¿no? A hijos, a proyectos, a las comunidades que formamos. ¿Podría esa reflexión, por simple que parezca, darnos una nueva perspectiva sobre nuestro propósito, nuestra identidad, nuestro lugar en la gran narrativa de la vida, y para quienes la tienen, de la fe? Es algo en lo que quizás valga la pena meditar un poco.